Excelente, hasta este punto ya tenemos los elementos necesarios para saber cómo nuestro consumidor optimiza sus funciones de utilidad, cómo es que alcanza la satisfacción máxima de acuerdo a su restricción presupuestal. Ya tenemos los conceptos de curva de indiferencia, ya tenemos el concepto de recta presupuestal, tenemos el concepto de precio relativo y tenemos el concepto de tasa marginal de sustitución. Excelente. Entonces, vamos a recordar un poco. ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? El consumidor intenta elegir la mejor alternativa dentro de las que están a su alcance. Vamos a anotarlo. El segundo concepto importante que debemos de tener en cuenta en este punto para nuestro curso es que las curvas de indiferencia son bien portadas. ¿Y qué significa que sean bien portadas? Que son monótonas y que son convexas, estrictamente monótonas y estrictamente convexas. Esto significa que el consumidor siempre prefiere más que menos. Y que estrictamente en el sentido de que son convexas, pues que siempre forman una curva con pendiente negativa. Es decir, tú recuerdas que cuando lo graficábamos teníamos algo así. Esta es una curva de indiferencia convexa, porque podemos unir estos extremos de modo que se crea este vacío aquí. O, dicho de otra forma, tú puedes recordar que una curva de indiferencia es convexa cuando forma un mínimo local. Por ejemplo, si tenemos una parábola y este forma un mínimo, pues esta figura es convexa. Tú vas a salir de esa forma. ¿Qué ventajas nos da trabajar con curvas de indiferencia bien portadas? Trabajar con curvas de indiferencia bien portadas entonces nos podemos centrar en aquellas cestas de consumo que están sobre la recta presupuestal y podemos olvidarnos de las que están por debajo. ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos olvidar de las que están por debajo? Nos podemos olvidar completamente de las cestas de indiferencia que están por debajo, porque, si recuerdan la clase anterior, nosotros teníamos nuestra curva de indiferencia de esta forma. Esta es nuestra recta presupuestal y esta que tenemos aquí, nuestra curva de indiferencia. Entonces, en este punto, donde hace tangencia la curva de indiferencia con la recta presupuestal, nuestro consumidor alcanza el equilibrio. Encontramos la demanda óptima del bien 1 y la demanda óptima del bien 2. En este punto, la pendiente de la restricción presupuestal, el precio relativo o el costo de oportunidad de los bienes, es exactamente el mismo que la tasa marginal de sustitución, que no es otra cosa más que la utilidad marginal del bien X1 o del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2. Y es estrictamente necesario que te aprendas esta condición de equilibrio, que la tasa, en el equilibrio del consumidor, la tasa marginal de sustitución es exactamente igual que el precio relativo. Y esto es importante porque encontramos que el mercado está dispuesto a cambiarte ciertas unidades del bien 2 con respecto al bien 1, y estas son exactamente iguales que las que tú estás dispuesto como consumidor a cambiar porque te generan el mismo nivel de utilidad. Entonces, con esto en mente, vamos a ver cómo gráficamente podemos determinar este punto de equilibrio. Gráficamente lo encontramos en ese punto donde la curva de indiferencia hace tangencia con la recta presupuestal. Pero matemáticamente necesitamos utilizar métodos de optimización. Y eso es muy simple. Te voy a enseñar 3 métodos en los cuales tú puedes determinar el equilibrio del consumidor. Vamos a verlos. Vamos a ver nuestras 3 formas que tenemos para resolver el equilibrio del consumidor. ¿Cuáles son? Método número 1. Nosotros tenemos un problema de optimización de varias variables.
La primera forma que vamos a ver es que vamos a convertir nuestro problema de varias variables en uno de una sola variable. ¿Cómo hacemos esto? Para cualquier problema, cualquier modelo que tú tengas, lo primerito que tienes que hacer es plantear el problema. Entonces, paso número 1, plantear el problema. En tus ejercicios de tus libros de microeconomía, tú vas a encontrar que ya te dan el modelo. En la vida real, cuando tú quieres analizar un modelo de estos, tú lo que tienes que hacer es generar un modelo a partir de los datos. Este curso, como no tiene como objetivo enseñarte econometría, te va a dar en automático las ecuaciones, pero ten en cuenta que en el mundo real tú las tienes que estimar. Vamos a suponer que tenemos una función objetivo. Les vamos a nombrar una vez. La función objetivo no es otra cosa más que tu función de utilidad. ¿Y cuál es nuestra función de objetivo? Pues nuestra función de objetivo es maximizar la utilidad que depende del bien 1 y del bien 2. Y esta función de objetivo está restringida por ciertas características. En nuestro caso es por la restricción presupuestal. Tenemos una restricción. Y la restricción es nuestra restricción presupuestal, que nosotros ya sabemos cómo la definimos. P1x1 más P2x2 es igual a M. Que si recuerdas, P1 por x1 nos da el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2, y que este tiene que ser exactamente igual a nuestro ingreso total. Nosotros aquí ya planteamos nuestro problema. El paso número 2 sería despejar de la restricción alguna de las variables. ¿Cuál? La que tú quieras. De estas, ¿cuáles son variables? X1 y X2. P1 está dado por el mercado, P2 está dado por el mercado, y M, pues es tu ingreso, también ya está dado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a nombrarlas, vamos a ponerle un número, este le vamos a poner el número 1 y este el número 2. Y entonces, el segundo paso va a ser de la ecuación 2 o de la restricción, despejamos una variable. La que tú quieras, es indiferente cuál quieras despejar. Yo voy a despejar la ecuación, la variable x2, tú puedes despejar x1, no hay ningún problema, da exactamente lo mismo. Este P1, X1 está sumando, lo pasamos del otro lado, restando. Por lo tanto, P2, X2 es igual a M menos P1, X1. Entonces, esto implica que X2 va a quedar en función de X1, que también es variable. X1 está en función de X1, no es multiplicación, es que está en función de X1, es igual a M menos P1, X1 entre P2 que está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo P2. Y esta la vamos a nombrar como la ecuación número 3. El tercer paso es simplemente sustituir esta ecuación 2 en nuestro problema, en nuestra función objetivo, o en este caso en la función número 1. Entonces, sustituir 3 en 1. De modo que ahora vamos a tener un problema de este tipo. Nos va a decir, maximiza la función de utilidad que está en función de x1 y de x2. Y x2, pues ya sabes que vale exactamente esto. Entonces vamos a poner m menos p1 x1 sobre p2. ¿Y qué podemos observar de aquí? Que nuestro problema ya no tiene dos incógnitas o dos variables, ya solamente tiene una, que es x1 y x1. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para determinar un mínimo o un máximo? Que es lo que queremos, determinar el máximo. Excelente, lo que tenemos que hacer es calcular nuestras condiciones de primer orden. Y nuestra condición de primer orden es simplemente derivar, calcular la derivada. Entonces, derivamos con respecto a la variable. En este caso, como nosotros habremos despejado x2, pues la variable es x1. Si tú despejaste x1, entonces aquí te va a quedar x2 y x2, y con respecto a lo que tendrías que derivar es x2. Entonces ponemos condición de primer orden, y esto pues va a ser igual a la derivada de u
que está en función de x1 y de todo esto que tenemos acá, que es x2 m menos p1 x1 sobre p2 con respecto a x1. Una vez que nosotros ya tenemos aquí la condición de primer orden, vamos a tener todo en función de x1, que es nuestra cantidad 1. Entonces, el paso número 5, esta ecuación la vamos a nombrar 4. 3, 4. El paso número 5 sería despejar 4, no despejar la variable, en este caso x1, de la ecuación 4. Cuando nosotros despejemos esta variable, ya nos va a decir cuál es la demanda del bien 1. Y para determinar la demanda del bien 2, pues nosotros simplemente utilizamos esta ecuación que ya teníamos aquí, donde determinamos cuánto vale la ecuación del bien 2. Entonces, el último paso, o el paso número 6, sería sustituir x1, que en este caso sería x1 óptima, que es la demanda del bien 1, que sale de este paso, la demanda óptima del paso 5, en la ecuación 3. Y listo. Estos sencillos pasos nos llevan a la solución de nuestro problema de optimización. Ese fue el método número 1. Vamos a ver el método número 2. Excelente. Ahora, ¿cuál es el método número 2? Quizás es la forma más común o la más conocida para solucionar este tipo de problemas de optimización de varias variables. Y es el de multiplicadores de Lagrange. Y está súper sencillo. Entonces, no te preocupes, vamos a ver cómo se resuelve. El método número 2 es utilizar multiplicadores de Lagrange. O lagrangianos para los cuates. Como ya te había comentado antes, el paso número 1 es plantear el problema. Eso siempre va a ser, eso es de ley. Definimos nuestra función objetivo y nuestra restricción. El paso número 2 es definir nuestra función lagrangiana o nuestro lagrangiano. Definir el lagrangiano. ¿Cómo lo definimos? Muy simple, muy sencillo. Nosotros vamos a definir el lagrangiano como una L estilizada y vamos a decir que esta es igual a la función objetivo menos lambda. Ese no lo podemos disasociar, siempre va a estar ahí, siempre, 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 y va a multiplicar a nuestra restricción. Entonces, para el caso de nuestro problema, podríamos definir como que el lagrangiano es igual a maximizar, o en este caso ya que estamos en maximizar, nos quedamos simplemente con la función, la utilidad que depende del bien 1 y que depende del bien 2, menos lambda, que no lo podemos disasociar, multiplicado por P1 x1 más P2 x2, y a este igual que n, pues para que se quede igualado a 0, lo pasamos del otro lado, está, nos da menos n. Ahora que nosotros ya tenemos esto, el tercer paso es, esta ecuación que tenemos aquí la vamos a nombrar como 3. Vamos a calcular las condiciones de primer orden, que no son otra cosa más que derivadas parciales. Calcular las condiciones de primer orden o las derivadas parciales. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular la derivada del lagrangiano con respecto a x1, que es con respecto al bien 1, la derivada del lagrangiano con respecto al bien 2 y la derivada del lagrangiano con respecto a lambda. Estos dos los voy a poner de diferente color para que no se vean confundir. Son todos completamente distintos.
lambda con respecto al bien 2. Entonces, ¿cómo expresamos esta derivada de todo esto? Pues simplemente, el primer argumento vamos a tener que la derivada parcial con respecto a x1 va a ser, tenemos la derivada parcial de u x1, x2 con respecto a x1. ¿Y a qué te suena esto? A la derivada parcial de la utilidad con respecto a un bien. Excelente. A la utilidad marginal del bien 1. Y de este lado tenemos que revisar dónde tenemos x1, que es este p1x1. Entonces, nos cuidamos el signo y vamos a tener que esto es menos lambda x1 con respecto a x1 se vuelve 1, nos queda lambda p1. Y esto es igual a 0. Para el caso del bien 2, vamos a calcular exactamente lo mismo. La utilidad marginal del bien 2. ¿Cuánto vale esto? Simplemente la derivada parcial de la función de utilidad que está en función de x1 a x2 con respecto a x2. Menos, por el signo, lambda, que es igual a, es el mismo caso, x2 con respecto a x2 se vuelve 1 y tenemos lambda por p2 menos lambda p2 y lo igualamos a 0. Finalmente, para el caso de el lagrangiano con respecto a lambda, vamos a tener que siempre esta derivada parcial con respecto a lambda es nuestra restricción. Entonces, no te tienes de dolores de cabeza con esa derivada, que de hecho está fácil, pero para no complicarnos el existencia, simplemente decimos que la restricción P1x1 más P2x2 igual, no, menos m, porque ya lo pasamos del otro lado. Y vamos a ponerle nombres a nuestras ecuaciones. Esta primera derivada la vamos a nombrar 3.1, esta la vamos a nombrar 3.2 y esta la vamos a nombrar 3.3. Recuerda el orden de nuestras ecuaciones, 3.1, 3.2 y 3.3. Las derivadas que son porque las vamos a utilizar en el siguiente paso. En el paso número 4 vamos a tener que de 3.1 y 3.2 necesitamos despejar lambda. Y luego las igualamos. De esta ecuación número 4 vamos a obtener una ecuación 4. Se obtiene ecuación 4. Entonces, para el caso aquí de la ecuación 5, del paso número 5, en el caso del paso número 5, en el caso del paso número 5, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar una variable de la ecuación 4. Tú puedes utilizar cualquier variable, ya sea x1 o x2, es indiferente. A mí me gusta despejar x2, pero tú puedes despejar cualquier variable de la ecuación 4. De modo que aquí lo que obtenemos es la demanda del bien 2. Se obtiene la demanda de x2, es decir, x2 óptimo. En el paso número 6, lo que vamos a obtener es simple y sencillamente es que ahora esta demanda óptima del bien 2 la vamos a sustituir en nuestra restricción presupuestal o en nuestra ecuación 3.3, que era la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la. Esta ecuación que tenemos aquí la vamos a nombrar ahora como ecuación 5. Entonces, sustituimos a 5 en 3.3. Y posteriormente a eso, como ya tenemos una función que depende solamente de una variable, despejamos esa variable, que en este caso va a ser x1. Despejamos x1.
Cabe destacar que aquí no te lo comenté, pero x2 aquí depende del bien 1. Siempre va a depender del bien 1. Entonces todavía no tenemos la función óptima, sino que tenemos cuánto vale, pero nos hace falta saber cuánto vale x1 para poder determinar la demanda óptima del bien 2. Entonces, para terminar, aquí obtenemos la demanda óptima del bien 1. Se obtiene la demanda óptima de x1, que es equivalente a tener x1 óptimo. La nombramos como ecuación 6. Y 7. La sustituimos y la sustituimos en nuestra ecuación número 5. Y finalmente obtenemos nuestra demanda del bien 2. Y bien, este es el segundo método mediante el cual podemos nosotros resolver el principio de optimización del consumidor. Vamos a ver el método número 3. El método 3 es el que en lo personal a mí me gusta más. Es el más corto, el más sencillo y el más rápido. Una vez que tú ya sabes la teoría, ya puedes aplicar los modelos así, sin necesidad de hacer tantas matemáticas, sin necesidad de estar haciendo tanto cálculo. Tú puedes determinar muchas cosas sabiendo la teoría. Es por eso que la ciencia, en términos generales, es tan importante, porque podemos determinar muchas cosas y ahorrarnos muchos dolores de cabeza con cálculos o tardarnos menos tiempo del que nos tardaremos utilizando ecuaciones. Entonces, ¿cómo es esto? Utilizamos la condición de equilibrio del consumidor. ¿Y cuál es la condición de equilibrio del consumidor? Ya la vimos al principio. ¿Cuál es? Excelente. La condición de equilibrio del consumidor es que el precio relativo sea igual a la tasa marginal de sustitución, que es el equivalente a decir que P1 sobre P2 sea igual a la utilidad marginal de X1 con respecto a la utilidad marginal de X2. Entonces aquí, en este caso, el paso número 1, nosotros ya sabemos que el paso número 1 es plantear el problema. Tenemos una restricción y tenemos una función objetivo. Pero, como ya sabemos que necesitamos la utilidad marginal, lo primero que tenemos que hacer es calcular las utilidades marginales. ¿Y cómo se calculan? Pues la utilidad marginal de x1 es lo mismo que calcular la derivada parcial de la función de utilidad que depende del bien 1 y del bien 2 con respecto a x1. Y la utilidad marginal del bien 2 es igual a hacer exactamente lo mismo, pero derivando con respecto al bien 2. X1 con respecto a X2 y derivamos con respecto a X2. De modo que la tasa marginal de sustitución es igual a simplemente hacer esta división. Sacar la división de la utilidad marginal del bien 1, X1, X2, con respecto a X1. Y aquí lo mismo, de unidad de X1, X2, con respecto a X2. Y esto tiene que ser igual al precio relativo. Oye, Brani, ¿dónde sacó el precio relativo? Ya lo vimos, pero si no lo recuerdas, el precio relativo nosotros lo sacamos de la restricción. Ya sabemos que nuestra restricción es P1, X1 más P2, X2, y esta es igual a M. El precio relativo se conforma de dividir el precio 1 entre el precio 2. ¿Y cuánto vale el precio 1? Te lo está dando aquí directamente. El precio 2 te lo está dando directamente. Entonces lo único que hacemos es dividir. Tan simple como es. Y el siguiente paso sería de la tasa marginal de sustitución que tenemos aquí, despejar X2. De modo que ahora nosotros tenemos nuestra restricción
y tenemos nuestra tasa marginal de sustitución. De modo que el siguiente paso, o el paso número 2, sería despejar x2 de nuestra restricción presupuestal. Despejar x2 de la restricción presupuestal. Y a esa la vamos a nombrar como nuestra ecuación 3. Ahora lo que nosotros tenemos es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones. Y eso lo podemos resolver simplemente sustituyendo la ecuación 3 en nuestra ecuación 1, en nuestra ecuación 2 que nombramos aquí. Entonces el paso número 3 es sustituir tres en 2. De modo que ahora nosotros tenemos un sistema de ecuaciones de una sola incógnita. Cuando nosotros logremos resolver esa ecuación, vamos a obtener la demanda óptima del bien número 1. Se obtiene demanda óptima de X1. Ahora que ya obtuvimos la demanda óptima del bien 1, nosotros simplemente lo que hacemos es sustituir en nuestra ecuación 3, porque la ecuación 3 lo que nos está dando es la demanda óptima del bien 2 que está en función de x1. Entonces, cuando sustituimos, ahora ya tenemos la demanda del bien 1 y la demanda del bien 2. Tan simple como es. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. En la siguiente clase vamos a ver un ejemplo en el que aplicamos los tres métodos y cómo es que los tres están exactamente lo mismo. Tú, cuando ya estés analizando tus propios modelos, te darás cuenta que cualquiera de los tres métodos te da exactamente lo mismo y podrás utilizar el que a ti más te convenga.